Siempre es un placer estar en Colombia y obviamente en SISDET, en cualquier congreso SISDET. De lo que voy a hablar es la introducción de un proyecto que se llama Neuromed, que espero presentar en el próximo congreso SISDET, que incluye una revisión sistemática sobre el estado del arte del tema y un ensayo clínico a doble ciego en voluntarios humanos. Bueno, ni que decir tiene que durante mucho tiempo se pensó que la masa muscular solamente tenía una función pues, funcional, remodeladora del hueso o que guardaba relación con el metabolismo de la glucosa. Con el tiempo se ha visto, sobre todo a partir del año 75, que iba más allá de eso, que realmente la masa muscular tenía muchísimas más funciones. Se vio que de hecho era un órgano endocrino, paracrino y exocrino. Hasta tal punto que muchas moléculas que produce el músculo tienen efectos en tejidos muy distantes, donde las moléculas llegan a través del torrente sanguíneo, a través del líquido intersticial en tejidos cercanos o en el propio tejido muscular. Pero no solamente es la masa muscular, sino con el tiempo se ha visto que son muchos más tejidos. El tejido adiposo, el propio tejido cerebral, el tejido óseo, tejidos que se pensaban que eran relativamente inertes, sin embargo tienen una función clara que además es determinante para muchos ejes corporales. Pero claro, la masa muscular produce estas moléculas, pero estas moléculas no se producen solamente por el hecho de tener músculo, se producen cuando este músculo está en movimiento, cuando se ejercita. Y esto es importante porque son más de 650 moléculas diferentes. La primera se descubrió en el año 2006, que era la interleuquina 6. Pero luego se vio, a día de hoy, en mayo de este año, se conocían 650 moléculas diferentes que produce la masa muscular, pero solamente se conoce el mecanismo de acción de unas pocas decenas de ellas. Esto es importante porque entre los 25 y los 75 años se pierden unos 11 kilos de músculo y se ganan unos 12 de grasa. A los 50 años hemos perdido pues, una parte importante, más del 15% de nuestra masa muscular, y esto tiene consecuencias dramáticas en nuestra salud por las funciones de estas moléculas. No solamente son miocinas musculares, sino hay otro tipo de moléculas producidas pues, por otros tejidos. Las miocinas son justamente las que hacen referencia a la masa muscular, son diferentes tipos de interleuquinas y otras moléculas. Las hepatocinas, una muy interesante, que es el factor 21 del crecimiento del fibroblasto, que tiene un efecto vital en la regeneración del tejido hepático. Las inmunocitocinas, el famoso TNF-alfa y algunas interleuquinas también, y las neurotrofinas producidas en el cerebro, como el famoso BDNF, que es el primero descubierto, que es vital también en la protección de las neuronas. Y luego las osteocinas o adipocinas, que están producidas en el tejido adiposo o en el tejido óseo. Las neurotrofinas son especialmente interesantes porque tienen un valor fundamental en la protección frente al daño oxidativo de las neuronas, lo cual es determinante en la salud mental, pero también es determinante en la protección frente a enfermedades neurodegenerativas. La interleuquina 15 y la OSM, que son moléculas producidas por el tejido muscular, son vitales para nuestro sistema inmune, concretamente el linfocitos T y también en las natural killers. Tanto es así que son fundamentales en la acción frente a células cancerígenas. De hecho, hace muy poco, hace 2 meses, se descubrió que el ácido graso transbacénico presente en carnes rojas también es importante y además tiene un efecto sinérgico con estas dos interleucinas. Hay que decir también que la irisina, que se sobreestimó, es una citocina producida por el tejido adiposo y muscular que interfiere en el anabolismo muscular y en la lipólisis del tejido adiposo. Se sobreestimó porque con el tiempo se ha visto que no es tan importante como se pensaba hace 6 o 7 años, que se hablaba del fin de la obesidad gracias al uso de esta molécula. Y luego, por supuesto, algunas citocinas producidas por el tejido adiposo, también por el tejido hepático, que tienen una función pues interesante en la protección de diferentes tejidos, también de todo tipo. También es interesante porque la interleuquina 6 se ha visto, y luego hablaré sobre esto, que tiene un efecto protector del tejido cardíaco cuando está elevada de forma aguda, pero cuando se mantiene elevada de forma crónica, que es justo lo que ocurre en la obesidad, que es la inflamación crónica de bajo grado, al revés, produce el efecto contrario. También hay que tener en cuenta que hay otros como los factores de crecimiento insulínico, pues 1 y 2, que se producen en el tejido óseo, que también son importantes para la propia integridad del tejido óseo, e incluso vamos más allá. Pues la fractalquina es una citocina que interfiere en la estructura del DNA, afecta a las metilaciones del DNA y puede activar o inactivar genes. Esto es lo que sería mediante procedimientos epigenéticos, no de genética clásica. Y también hay que tener en cuenta que la biología pasa como nutrición. En nutrición pensamos que esto es muy simple, la biología tampoco es tan simple como parece. La biología celular y molecular es ultra compleja.
Entonces, muchas veces oímos por ahí, no, las citocinas del tejido adiposo son proinflamatorias, las miocinas son antiinflamatorias, entonces tenemos que lograr este entorno. Eso no es verdad. La biología es tan compleja que las mismas citocinas, dependiendo del tejido, del momento y de los niveles, pueden ejercer un efecto o justamente el contrario. Por lo tanto, es mucho más complejo de lo que realmente parece. Y mucho más complejo porque todo esto se relaciona con muchos ejes corporales. Eje músculo-cerebro, mediado por citocinas y neurotrofinas. La pérdida de masa muscular genera de forma dramática una reducción o un aumento del deterioro cognitivo. Eje músculo-hueso. La pérdida de masa muscular genera pues, un deterioro grande de la densidad ósea. Eje músculo-sistema inmune. Varias interleuquinas producidas precisamente por el tejido muscular son fundamentales en la actividad del sistema inmune, tanto que si se pierde masa muscular y no la ejercito, el riesgo de infecciones aumenta de forma dramática y de ciertos tipos de cáncer y especialmente infecciones respiratorias. Eje músculo-microbiota intestinal. Las miocinas producidas por el músculo afectan a la funcionalidad de las bacterias del intestino y, de hecho, alteraciones en la diversidad o en la funcionalidad de estas bacterias producen un 12% de pérdida de actividad muscular, es decir, aumenta la fragilidad muscular hasta un 12%, lo cual, por ejemplo, en personas de cierta edad es vital. El eje tejido adiposo del sistema inmune, el tejido adiposo es sustrato del sistema inmune, es su baluarte energético y el exceso de tejido adiposo, como es un mecanismo finamente pues ligado, altera la respuesta del sistema inmune, por eso el exceso de grasa corporal junto a la pérdida de músculo aumenta también el riesgo de infecciones. Eje cerebro-intestino-microbiota, mediado por las fibras eferentes y aferentes del nervio vago y por posbióticos de las bacterias intestinales, como puede ser algunos ácidos grasos de cadena corta, como el butírico y otros, y el eje tejido adiposo-músculo, que también están pues muy bien vinculados. Pero todo eso se complica mucho más, porque hay otros elementos externos, estos son producción de sustancias endógenas, pero hay otras exógenas, como la vitamina D, que puede ser consumida, o que a través de la luz solar se puede producir en la piel, también afecta a muchos ejes corporales y se relaciona con muchas interacciones con las citocinas. La vitamina D3, que en realidad es una vitamina, pero en realidad es una hormona esteroidea, ya que tiene receptores muy similares a las hormonas esteroideas en más de 30 tipos celulares diferentes, ejerce funciones que son determinantes para la producción de citocinas. La respiración misma. Yo siempre digo que tenemos que echarle una mirada evolutiva al ser humano y a la nutrición. Pues efectivamente, estamos adaptados evolutivamente a estar en entornos naturales. La respiración en entornos naturales genera la introducción al torrente sanguíneo vía pues respiratoria de sustancias volátiles como terpenos y terpenoides que, ojo, modulan la expresión de genes e interacción en la producción de citocinas y con otros nutrientes que podemos ingerir a través de la alimentación. La alimentación es vital. También hablamos de sustancias exógenas que se introducen al torrente sanguíneo, en este caso vía digestiva, y que modulan la producción de citocinas. ¿Cómo? Uno, pues modulando la composición corporal. Si pierdo grasa y gano o mantengo la masa muscular, voy a tener un mejor entorno antiinflamatorio si de citocinas hablamos. Y dos, es que la nutrición que se habla todavía es un poquito ya obsoleta. En el año 2024, seguir hablando de kilocalorías, de macronutrientes, de vitaminas y minerales, ya está algo obsoleto. Se conocen miles y miles y miles de moléculas bioactivas de las llamadas matrices alimentarias que no son nutrientes, no aportan energía, ni tienen funciones en cuanto a la nutrición clásica, pero tienen funciones determinantes en la expresión de genes. Hablamos de la genética clásica, nutrigenómica y nutrigenética, en la secuencia del DNA, pero también en la estructura del DNA, que además es heredable inactivando o activando genes. Hablamos de la epigenética. Eso es muy importante. Y surge aquí el concepto de la matriz alimentaria, que en la Fundación Alimenta tu Salud lo definimos en el año 2018 primero y luego una reconversión de la definición que entendemos, para entendernos de una forma más fácil de poder explicar. El alimento es un entorno en el que no solamente hay nutrientes y energía, hay una serie de moléculas que todo eso, que es el espacio alimentario, interacciona entre sí ejerciendo una función final diferente a la que ejercería el nutriente por separado. Mirada evolutiva. El hombre no está adaptado a consumir vitamina C, está adaptado a consumir vitamina C en un entorno alimentario, en un alimento en el que hay otra serie de elementos modulando la respuesta final. En este sentido, hay que decir que pues muchas de estas moléculas pueden ser, no sé, la naringina, el limoneno, la catequina T10, la esperidina, ácido transbacénico, ácido transpalmitoleato. Hay muchísimas sustancias bioactivas que, más allá de ser nutrientes, son sustancias que ejercen funciones concretas en nuestra microbiota y en nuestros propios genes.
Ejemplo de la vitamina C. Pues la vitamina C obviamente es interesante y se está estudiando y se conoce que a dosis elevadas es muy interesante, pero se ha visto que curiosamente, y la línea del futuro de los suplementos va por ahí, cuando está tomada en entornos a los que estamos adaptados últimamente, el efecto es mayor. ¿Por qué? Porque la vitamina C, nosotros de forma natural y evolutiva no se ha tomado nunca sola. Se ha tomado en un entorno en el que hay limoneno, naringina, ácido cítrico, fibras solubles, etcétera, 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 que ejercen un efecto sinérgico a todos los niveles porque son efectos fisiológicos que se complementan. En este sentido, ya para terminar, esto siempre lo tenemos en cuenta en todos los proyectos en los que estamos. Quiero recordar que no es lo mismo estadísticamente significativo que clínicamente relevante. Muchas veces, cuando se presenta el resultado de un estudio en suplementos o en sustancias bioactivas, etcétera, se presenta un resultado arreglado con ciertos test estadísticos, con una muestra adecuada y el resultado, no sé, es que al cabo de un año hemos perdido 1 kilo. Eso no es estadísticamente significativo, pero no es clínicamente relevante y muchísimos de los estudios que hay en el área biosanitaria se basan en estadísticamente significativo. Y yo siempre digo, ¿y qué? ¿Es clínicamente relevante? 2, porque con esto también se juega a la hora de vendernos cosas, no es lo mismo riesgo relativo que riesgo absoluto, desde el punto de vista del impacto en el mensaje a la población. Y no es lo mismo riesgo individual que riesgo poblacional. Si tenemos en cuenta todo eso, pues al final, al pensar en sustancias bioactivas, citocinas, etcétera, etcétera, tenemos en cuenta que hay que echarle una mirada pues tradicional a la nutrición, pero también con los nuevos aspectos y con las nuevas tendencias. Y nada más, un placer como siempre. Muchísimas gracias.